Bienvenidos a Bóveda Criminal, donde desentrañamos los secretos más oscuros detrás de los casos de crímenes reales. ¿Qué llevaría a la familia de un empresario exitoso al borde de la destrucción? En 2023, una trágica cadena de eventos se desarrolló detrás de las puertas cerradas de la mansión de una familia adinerada en Canadá. Todo comenzó con Daniel, un millonario en el mundo de las criptomonedas, su joven segunda esposa Victoria y su problemático hijo Liam. Pero lo que empezó como un nuevo capítulo para esta familia se convirtió en obsesión, traición y asesinato. ¿Cómo cruzó Liam la línea con su madrastra? ¿Y por qué esta vida aparentemente perfecta terminó en un baño de sangre? Acompáñanos mientras descubrimos la aterradora verdad detrás de una de las sagas familiares más oscuras que jamás escucharás. Bóveda Criminal. En este video, exploraremos una trágica historia familiar llena de oscuridad y dolor, que ocurrió en Canadá en el año 2023. Este caso no solo conmocionó a la nación, sino que involucró a Daniel, un exitoso y acaudalado empresario en el campo de las inversiones en criptomonedas, quien sufrió muchas pérdidas tras la muerte de su esposa. Se casó por segunda vez con Victoria, una joven y hermosa modelo. Sin embargo, la distancia y la falta de atención de Daniel crearon un gran vacío en la familia, dejando a Liam, su hijo de 20 años, solo para enfrentar las tentaciones de malos pensamientos y comportamientos depravados como heredero de una gran fortuna. Liam se convirtió en pecador cuando usó a su propia madrastra para satisfacer sus deseos más bajos, empujando la vida de Victoria al infierno. Cuando un video comprometedor apareció repentinamente en las redes sociales, las cosas empezaron a salirse de control, conduciendo a todos los involucrados a una cadena de eventos irreversibles. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en esa casa? ¿Qué causó que esta familia aparentemente feliz cayera en el abismo? ¿Se han revelado oscuros secretos? Todo lo que sabemos te hará estremecer mientras seguimos cada pista en este caso. Descubriremos la verdad detrás de los rostros aparentemente inocentes y sabremos qué pasó realmente. Daniel, de 52 años, es un empresario exitoso y adinerado, bien conocido en la comunidad de inversiones en criptomonedas. Su carrera abarca décadas de éxito notable, especialmente en la floreciente industria de las criptomonedas. Se le conoce como una persona inteligente, decidida y visionaria. Sin embargo, detrás de la imagen de un hombre poderoso y rico, se esconde una historia familiar tormentosa y complicada. Daniel tuvo un matrimonio feliz con su primera esposa, una mujer amable y devota. Tuvieron un hijo llamado Liam. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando la esposa de Daniel falleció repentinamente, cuando Liam tenía solo 18 años, dejando un vacío significativo en la vida de Daniel. El dolor por la pérdida hizo que la relación entre padre e hijo se volviera cada vez más distante. Daniel se dedicó al trabajo para olvidar el dolor, dejando a Liam lidiar solo con la agitación emocional y la falta de afecto de su padre. Liam, de 20 años, estudia ciencia y tecnología en la Universidad de Stanford, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos. Aunque parece un joven prometedor, en su interior es un alma rota. La separación de su padre y la muerte de su madre hicieron que Liam se sintiera perdido, insatisfecho y vulnerable a caer en malos comportamientos. Su vida estuvo dominada por emociones negativas y una falta de orientación familiar. Un año después de vivir como viudo, Daniel decidió volver a casarse, eligiendo a Victoria, de 26 años, una joven y hermosa modelo. Con su apariencia radiante y atractiva, había aparecido en muchas revistas de moda. Este matrimonio parecía un nuevo comienzo para Daniel,
pero sin que él lo supiera, estaba empujando a su familia hacia una nueva tragedia. A pesar de sus esfuerzos por encajar, Victoria se sentía fuera de lugar en su nuevo rol de esposa y madrastra. Su relación con Liam, al principio, parecía ser la distancia natural entre dos desconocidos en una familia. Daniel, a menudo ausente por motivos de trabajo, dejaba a Victoria y Liam solos en una mansión lujosa pero fría. La ausencia de Daniel inadvertidamente creó las condiciones para que los problemas familiares empeoraran. Liam, en medio de la confusión emocional tras la muerte de su madre y la separación de su padre, comenzó a desarrollar pensamientos inapropiados sobre su madrastra, Victoria. Inicialmente, estos pensamientos eran vagos, pero poco a poco se convirtieron en obsesiones malsanas. La juventud y el atractivo de Victoria solo confundían más a Liam. Incapaz de lidiar solo con esos sentimientos, se lo confesó a su mejor amigo, Dylan, quien tenía su misma edad. Los dos, compañeros de universidad, habían hablado muchas veces sobre las dificultades de la vida. Liam compartió sus oscuros deseos hacia Victoria y, sorprendentemente, Dylan no solo lo escuchó, sino que lo animó. Dylan, de 20 años, es un chico rebelde y sin rumbo que no tiene brújula moral. Participar en actos riesgosos o incorrectos no es nada nuevo para él. Cuando Liam compartió sus intenciones hacia Victoria, Dylan, en lugar de detenerlo, lo vio como un desafío interesante y se interesó en el plan de Liam. Ambos amigos comenzaron a planificar meticulosamente desde elegir el momento adecuado, cuando Daniel estuviera fuera por negocios, hasta cómo acercarse a Victoria y cometer actos depravados con ella. Decidieron poner un afrodisíaco en la bebida de Victoria para debilitar su resistencia. El plan fue cuidadosamente discutido, y ninguno de los dos parecía tener remordimientos por lo que estaban a punto de hacer esa noche. Liam y Dylan decidieron llevar a cabo el acto depravado que habían planeado. Secretamente pusieron un estimulante en un vaso de agua y se lo dieron a Victoria. Cuando Liam le ofreció el vaso, Victoria se sintió un poco avergonzada, pero aún así lo tomó. Ella lo agradeció amablemente y lo bebió sin dudar. Al cabo de un rato, el efecto de la droga comenzó a hacer efecto, haciendo que el cuerpo de Victoria se sonrojara y perdiera el control. Victoria estaba sentada en la sala, incapaz de comprender las sensaciones extrañas que se apoderaban de su cuerpo. Mientras tanto, Liam y Dylan aprovecharon la oportunidad sin dudarlo, arrastrando a Victoria a la habitación de Liam. A pesar de la débil resistencia de Victoria, los dos jóvenes cometieron el acto de agresión sin remordimientos ni culpa. Liam, premeditadamente, colocó en secreto su teléfono para grabar todo el incidente, capturando la dolorosa y humillante imagen de Victoria. Después de satisfacer sus deseos animales, Dylan se fue rápidamente, dejando a Victoria en un estado de pánico y rabia. Estaba completamente herida y enfadada por lo que había sucedido. Pero cuando se enfrentó a Liam, quien tenía pruebas para amenazarla, Victoria se sintió impotente. El joven mimado sabía que no podía hacer nada para defenderse, y el dolor de Victoria solo se profundizó cuando se dio cuenta de que ya no tenía control sobre su propia vida. Los siguientes meses se convirtieron en una pesadilla para Victoria. Liam, armado con el video sensible, convirtió su vida en una serie de amenazas, intimidaciones y concesiones. Nunca hubo un día en que Victoria se sintiera en paz. Nunca hubo un momento en que sintiera que tenía el control de su vida. Cada vez que Liam quería satisfacer sus deseos, usaba el video para controlarla, convirtiéndola en una víctima involuntaria forzada a obedecer las demandas enfermizas de este joven mimado. Liam, quien poseía el video íntimo, lo usaba continuamente para controlar a Victoria, sin perder ninguna oportunidad para obligar a su madrastra a someterse a él. Estos intentos de sometimiento se repetían una y otra vez, sin importar el tiempo o el lugar. Victoria ya no era libre en su propia casa. Liam, con su actitud arrogante y altanera, convirtió cada habitación de la casa en un lugar para llevar a cabo sus actos depravados.
La habitación de Liam, donde cometió su primer acto malvado, se convirtió en el lugar al que Victoria tenía que acudir cada vez que Liam quería. Esa pequeña y oscura habitación ahora se había convertido en un lugar perturbador para Victoria, un lugar donde era violada y manipulada. Desesperadamente, cada vez que entraba en esa habitación, Victoria se sentía atrapada en una pesadilla sin salida. Sin detenerse ahí, Liam, desvergonzadamente, arrastró a Victoria al dormitorio que compartía con Daniel. Lo que solía ser un lugar privado para marido y mujer, ahora se convirtió en el sitio donde Liam realizaba actos asquerosos a los que Victoria no podía resistirse. Las sábanas, almohadas y objetos familiares a su alrededor se convirtieron en testigos silenciosos de la degradación de Liam y del dolor que Victoria tenía que soportar. Pero Liam no se detenía en los espacios privados. Hubo veces en que obligó a Victoria a ir a la sala de estar, el área común de la familia. La gran sala con el sofá, donde toda la familia solía sentarse y conversar, ahora se había convertido en el lugar donde Liam cometía abiertamente sus actos depravados. No le importaba quién pudiera llegar inesperadamente a la casa o verlo. La desvergüenza de Liam y su falta de respeto por los límites hicieron que Victoria sintiera aún más miedo. Cada rincón de la casa podía convertirse en un lugar para que Liam la abusara. Victoria soportaba la humillación y el dolor en su propia casa, obligada a participar en actos que despreciaba solo para evitar que el video se hiciera público. Cada vez que Liam la controlaba, Victoria sentía que perdía una parte de su alma, empujándola hacia una oscuridad más profunda sin escapatoria. En esos momentos, no había palabras ni explicaciones, solo la mirada amenazante de Liam y la débil resistencia de Victoria. Hubo un momento en que Liam arrastró a Victoria a su habitación en medio de la noche, cuando Daniel ya estaba dormido. Victoria tenía que esconderse como una criminal, intentando no hacer ruido, mientras que a Liam no le preocupaba en absoluto ser descubierto. Sabía que Victoria no se atrevería a pedir ayuda o hacer algo que despertara las sospechas de Daniel. El silencio de Victoria solo complacía aún más a Liam, ya que sentía que tenía control absoluto sobre ella. En otras ocasiones, Liam esperaba a que Daniel se fuera de viaje de negocios para arrastrar a Victoria al dormitorio que compartía con Daniel y cometer actos depravados sin pensarlo dos veces, en la misma cama que Daniel y Victoria solían compartir. Cada vez que eso sucedía, Victoria solo podía cerrar los ojos. Siempre temía que un día Daniel llegara a casa de repente y presenciara lo que estaba ocurriendo. Pero el miedo a que el video se filtrara y perderlo todo pesaba más sobre ella. Hubo momentos en los que Liam ni siquiera esperaba a que Daniel se fuera. Se imponía sobre Victoria incluso cuando Daniel aún estaba en la casa. Mientras Daniel estaba en su despacho, Liam arrastraba a Victoria a su habitación o a la sala de estar y cometía el acto perverso. Cada pequeño ruido o paso saliendo de la oficina hacía que Victoria saltara de miedo, pero eso solo incrementaba el disfrute de Liam en ese peligroso juego. Parecía querer empujar a la Victoria a las situaciones más arriesgadas, obligándola a aceptar todas sus demandas sin poder resistirse. Victoria sentía que vivía en una casa que ya no era suya. Desde la sala hasta el comedor, pasando por el dormitorio, todos se convirtieron en lugares donde Liam podía doblegarla para forzarla a hacer su voluntad. Su corazón dolía, sin saber cuándo sería obligada de nuevo, sin saber cómo escapar de ese ciclo de humillación y dolor. Victoria estaba perdiendo la confianza en sí misma. Perdió los pequeños placeres de la vida cotidiana cada vez que Liam entraba en la habitación. No solo le arrebataba su cuerpo, sino también su alma y su autoestima. Según la información del caso, después de un largo tiempo de ser amenazada y coaccionada por el hijo de su esposo, Victoria decidió no someterse más a Liam. Las veces que Liam utilizó los videos sensibles para controlarla, provocaron en Victoria un trauma tanto físico como mental. Finalmente, sintiéndose incapaz de seguir viviendo en el miedo y la humillación, Victoria decidió atacar y desafiar a Liam
a que revelara toda la historia a su esposo, Daniel. Sin embargo, las acciones de Victoria no asustaron a Liam como ella esperaba. Al contrario, Liam decidió hacer público el video sensible que usaba para amenazar a Victoria. Subió el video a las redes sociales y en poco tiempo, el clip se volvió viral. El video mostraba a Victoria, una joven modelo y madrastra de Liam, con dos jóvenes en momentos íntimos escandalosos. La reputación de Victoria fue destruida rápidamente, convirtiéndose en el foco de críticas y escrutinio público. Las imágenes que alguna vez fueron una herramienta de intimidación, se convirtieron en un arma que destruyó la vida de Victoria de maneras que ella nunca imaginó. A medida que Victoria caía, ahogándose en el dolor y la vergüenza, su esposo Daniel también se enteró del video al ver el clip. Daniel rápidamente se dio cuenta de que las personas en el video eran su esposa y su hijo. Sentimientos de ira, conmoción y traición inundaron su mente. Daniel inmediatamente quiso regresar a casa para enfrentar y resolver toda su ira, dirigida no solo hacia Liam, quien había dañado a su familia, sino también hacia Victoria, en quien confiaba y amaba. Mientras Daniel aún estaba en el extranjero y no había regresado, ocurrió un incidente grave en su casa. Después de la difusión del video, Victoria cayó en un estado de desesperación y extrema ira. Incapaz de soportar más el dolor que Liam le causaba, decidió actuar de una manera que nadie podría haber esperado. En la noche del 9 de marzo de 2023, Victoria tomó drogas en secreto, envenenó la comida de Liam y esperó a que cayera en un sueño profundo e indefenso. Aprovechando la total incapacidad de Liam para defenderse, Victoria lo ató, le cubrió la boca con cinta adhesiva y lo ató a una silla. En un ataque de rabia y dolor, utilizó un cuchillo para cortar los genitales de Liam. La sangre fluía sin cesar, extendiéndose por toda la habitación y creando una escena perturbadora. Liam había perdido demasiada sangre y su condición era cada vez más crítica. Aunque estaba atado y no podía pedir ayuda, sus ojos aún reflejaban horror y dolor. Victoria, en un frenesí, no podía detenerse ni deshacer sus acciones. Liam fue encontrado muerto en una silla, atado y vendado con una herida sangrante. La habitación se convirtió en la escena de un asesinato espeluznante que marcó un trágico final para una serie de eventos perturbadores y desgarradores. Después del crimen, Victoria entró en un estado de pánico. Sabía que sus acciones habían ido demasiado lejos y que no había vuelta atrás. En medio del miedo y la desesperación, Victoria decidió huir de Canadá con la esperanza de escapar del castigo que sabía que vendría. Inmediatamente después de preparar sus pertenencias, abandonó rápidamente la casa que ahora se había convertido en la escena de un horrible crimen. Cuando Daniel regresó a casa de su viaje de negocios, no podía imaginar la escena de horror y dolor extremo que encontraría. La casa que alguna vez albergó recuerdos familiares ahora se había convertido en el sitio de un brutal crimen. Daniel entró y quedó inmediatamente en shock al ver a su hijo muerto, Liam, atado a una silla, con la boca cubierta con cinta adhesiva y sangre por todo el piso. Daniel colapsó en un dolor indescriptible, lleno de ira y horror al darse cuenta de la verdad de lo que había ocurrido. La abrumadora sensación de pérdida lo consumió, y en ese momento entendió la profundidad de la traición que había experimentado. La policía llegó rápidamente a la escena tras recibir el reporte. Realizaron una autopsia e investigaron la causa de la muerte de Liam. A través de la investigación, la policía determinó rápidamente que la autora del crimen no era otra que la madrastra de Liam, Victoria, quien había actuado por ira y venganza extrema. Se lanzó una operación de búsqueda para encontrar a Victoria, quien había desaparecido de la escena después de cometer el crimen. Se emitieron avisos de búsqueda en todas las carreteras y aeropuertos, ya que las autoridades buscaban desesperadamente localizar a la fugitiva. Mientras intentaba abandonar el país, Victoria fue detenida por la seguridad del aeropuerto. No pudo escapar de la policía y fue rápidamente puesta bajo custodia, lo que puso fin a su intento de fuga.
De vuelta en la estación de policía, Victoria se vio obligada a enfrentar lo que había hecho. El pánico y la culpa la abrumaron, pero no había escapatoria de las consecuencias de sus acciones. Sentada frente a los investigadores, Victoria, agotada por las preguntas de la policía, no tenía intención de ocultar la verdad. En un estado de confusión entre la desesperación y el arrepentimiento, Victoria decidió contar toda la historia, desde los días de las amenazas de Liam hasta el momento previo a su brutal acto. Admitió que después de ser agredida sexualmente por Liam y Dylan y de la existencia del video sensible, vivió en un estado de constante ansiedad, siendo amenazada y coaccionada por el propio hijo de su esposo. Liam utilizaba el video repetidamente para controlarla, obligándola a someterse a sus demandas depravadas en varias ocasiones y en diversos lugares de la casa. Las amenazas y el control la empujaron a un estado de desesperación y agotamiento mental, lo que hizo que perdiera gradualmente el control de su vida. Victoria continuó diciendo que después de ser humillada tantas veces por Liam y tras la publicación del video, ya no pudo soportarlo más. En un ataque de rabia y enojo, decidió drogar a Liam y vengarse cortándole los genitales. No pensó en las consecuencias, y cuando se dio cuenta de que Liam había muerto por la pérdida de sangre, Victoria solo pudo huir en medio del pánico y el miedo. A pesar de confesar todos sus crímenes, Victoria enfrentaba años en prisión por lo que había hecho. El juicio de Victoria y Dylan fue programado para el 15 de noviembre de 2023, poco más de 8 meses después del horrible crimen. El juicio atrajo una inmensa atención del público y los medios debido a su complejidad y al drama familiar que se había revelado. Durante el juicio, Victoria admitió todos sus crímenes y relató los días en los que fue amenazada, intimidada y coaccionada por Liam. Expresó un profundo arrepentimiento, pero también compartió el dolor y la presión que había soportado durante tanto tiempo. Los abogados defensores intentaron aclarar las circunstancias psicológicas y el estado mental inestable de Victoria cuando atacó a Liam. Tras la investigación y el juicio, el tribunal sentenció a Victoria a 15 años de prisión por asesinato. Sin embargo, debido a las circunstancias atenuantes relacionadas con la presión psicológica y la pérdida de control en el momento del crimen, fue considerada para libertad condicional y podría ser liberada después de cumplir 10 años de su condena. Aunque esta sentencia fue algo más leve que la máxima, dejó una marca dolorosa en la vida de Victoria. El amigo de Liam, Dylan, quien participó en el abuso inicial, también enfrentó la justicia. Fue condenado a 5 años de prisión por agredir y contribuir a causar daño serio a Victoria. Mientras tanto, Daniel, que estaba inmerso en una serie de tragedias familiares, sufrió un dolor incomparable. La terrible pérdida de su hijo y el encarcelamiento de su segunda esposa lo dejaron en un estado de desesperación. En cuanto a Daniel, Victoria y Dylan, sus vidas cambiaron irrevocablemente. Daniel se quedó recogiendo los pedazos de su familia destrozada, lidiando con el duelo y la traición. Victoria enfrentó la realidad de sus acciones desde detrás de las rejas, mientras que Dylan también se vio obligado a reflexionar sobre las consecuencias de su complicidad en los oscuros eventos que se desarrollaron. Después de seguir este caso, ¿qué opinas sobre la decisión de Victoria de enfrentarse a Liam? ¿Había otra manera de resolver la situación sin recurrir a la violencia? Tras conocer el veredicto de Victoria y Dylan, ¿crees que se hizo justicia en este caso? Comparte tu opinión con todos en la sección de comentarios.